Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a los que nos ven detrás de cámara. Espero que estén teniendo un gran día. Le damos la bienvenida aquí de parte de la Iglesia Nueva Creación. No, la cámara no está rota, sigue una persona diferente. De hecho, lo que ustedes no saben es que el mismísimo Mickey Mouse quería una foto con el pastor y entonces lo mandó a llamar y se fue el pastor con toda su familia pastoral allá a verlo. Pero les mandan saludos a cada uno de ustedes, les mandan bendiciones. Ya la siguiente semana van a estar aquí con nosotros. Y antes de empezar me gustaría presentarles a una persona que creo que Dios está levantando, que me da mucho gusto que el Señor le está poniendo ese ministerio. Yo creo que es el inicio de algo muy fuerte, algo muy grande. Y bueno, esta mañana quien nos va a compartir la palabra es Luz, así que todo tuyo, Luz. Gracias. Sí. Bueno, buenos días, iglesia. Como ya dijo Pedro, me llamo Luz y bueno, antes que nada quería saludar a todos los que están detrás de cámara y a todos los que están aquí presentes en la congregación. Y es verdaderamente un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Y bueno, me gustaría que me acompañaran con una oración antes de empezar. Si se pueden poner de pie, por favor. Padre, te damos gracias por este tiempo que has preparado para nosotros, por esta oportunidad de estar a todos nosotros enfrente de ti para compartir tu palabra, Señor. Te pedimos que el día de hoy seas tú quien mueva esta palabra, Señor, y prepara nuestros corazones para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros, Padre. Que lo que salga de mi boca sea palabra tuya, Señor, y no palabra de hombre. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título que yo le puse a la predicación se llama Fuego, Sequía y Propósito. Ya más adelante van a empezar a ver por qué el de este nombre. Me gustaría iniciar con algo que ayer a mí me sucedió. Yo estaba ayer preparándome, así normal, como un día normal, y pues sentí como esta necesidad de salir al patio de mi casa, al jardín, y sucedió esto como para arreglar mis ideas porque traía como muchas cosas en la cabeza en ese momento, y pues creo que todos tenemos como este lugar que nos da paz, y para mí este lugar es salir y ver un poco de naturaleza, ¿no? Entonces yo salí y algo que me percaté en ese momento que no me había dado cuenta es que pues el pasto está seco, ¿no? Y en ese momento lo vi y dije, órale, no me había dado cuenta de que ya estaba pasando esto, pero no se me hizo raro, o sea, como que pasó también por mi cabeza al mismo tiempo que era normal que esto estuviera sucediendo, ¿no? Como sabemos, ahorita estamos en primavera y hay sequía en el país en general, y pues por los mismos tiempos es normal que no haya tanta humedad, el sol es muy fuerte, entonces, ¿qué sucede con el pasto? Se quiebra y pues se ve seco, ¿no? Y quizás a veces llegamos a preguntarnos que si estará pues tal vez como ya sin vida o algo así, pero la realidad es que pues normalmente no lo está, ¿no? Ahorita en estos momentos se encuentra quebradizo y se me hace un poco chistoso porque hoy salí de mi casa y yo esperaba que iba a estar súper soleado y no fue así, está súper lluvioso, pero sabemos que los días anteriores estuvo súper caluroso, ¿no? Lo que pasa, como naturalmente, el por qué el pasto se pone así es que cuando llega esta temporada del año, es tan poca la humedad que el pasto entra en estrés hídrico, ¿no? Entonces, naturalmente lo que sucede para que el pasto pueda sobrevivir es que detiene su crecimiento y lo que pasa como detrás de las cortinas es que las raíces siguen vivas, o sea, superficialmente parece que está muerto, pero la vida está en las raíces. Y también no sé si les ha llegado a pasar que cuando van en carretera en su carro ven los sembradíos y se está quemando, ¿no? Pero es un fuego intencional que usan los agricultores, controlado, y que trae como, este método trae muchas cosas buenas, ¿no? Lo que sucede es que ellos intencionalmente ocasionan este fuego para que las malas plagas, las malas hierbas se vayan, igual los minerales caigan a la tierra y la cosecha que viene después es más limpia
y más fructuosa, ¿no? Entonces, les quería contar esto antes como introducción a lo que vamos a ir, porque en ocasiones nosotros somos como este pasto, ¿no? Que llegan etapas de nuestra vida donde como que los tiempos son muy secos, sin vida. Y la palabra nos habla de esto muchas veces, hay muchos testimonios de esto, pero en esta ocasión yo les quiero hablar de la historia de Job. Para los que no conozcan esta historia, Job lo describe Jehová como un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Esto no es como que lo diga el mundo, las personas, el mismísimo Jehová es el que dice que Job es eso, es la verdad de Dios sobre Jehová, ¿no? Entonces, pues esto es a lo que quiero entrar con ustedes el día de hoy, porque Dios tiene para cada uno de nosotros una verdad, así como la tenía para Job, así la tiene para ustedes. Entonces, me gustaría que viéramos primero Job capítulo 1, versículo 2 y 3, porque no solo fue esto que decía Jehová de que este Job era un hombre recto y temeroso de Dios, ¿no? No solamente era esto, sino que su vida era evidencia de todo esto. ¿Qué dice Job capítulo 1, versículo 2 y 3? Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Esto me llama muchísimo la atención porque no dice como de toda la región o nada más de donde él vivía, ¿no? Sino que dice de todos los orientales y pues básicamente es la mitad del mundo, ¿no? Y me gustaría que se quedaran con esta parte porque va a ser importante al final. Y bueno, lo que quiero decir es que pues esto es lo que dice en un inicio la Biblia de Job, ¿no? Que era este hombre súper fructuoso, así lo describe en un inicio, y cómo Dios se expresaba de él, ¿no? Cuál era la verdad de Dios sobre él, pero se va desarrollando la historia, ¿no? Y lo que sucede después es que un día los hijos de Dios se presentan ante Jehová, ¿no? Pero entre ellos venía Satanás. Y después, bueno, Jehová le pregunta a Satanás como de que de dónde vienes, ¿no? ¿Qué has estado haciendo? Y él le dice, vengo de recorrer la tierra. Y Jehová le dice, ¿y no has considerado a mi hijo Job? Varón recto, varón temeroso, y lo vuelve a repetir, ¿no? O sea, se repite constantemente en la Biblia. Y él le dice, era evidente que Satanás lo conocía, sabía de él, ¿no? Porque le dice, sí, es un varón con mucha prosperidad, ¿no? Tú le has dado mucha prosperidad y también tiene toda la protección en su vida y todo lo que él posee, o sea, básicamente intocable, ¿no? Y él le dice, pero si tú tocas sus posesiones, te vas a dar cuenta que él va a blasfemar contra ti, ¿no? Y Jehová, si nos vamos a Job capítulo 1, 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y ahí es donde, de pasar a Job un hombre súper fructífero, como se describe en el principio, entra Job a esta etapa de la vida que les está describiendo con el pasto, ¿no? Que a veces es tan fuerte que ese verdor se va, esa luz que nos caracteriza a cada uno de nosotros, se va. Y llega esta etapa de nuestra vida por la que cada uno de nosotros en algún momento determinado llegamos a pasar, y así fue con la vida de Job, ¿no? Nada más que fue muy, muy fuerte lo que le pasó a Job. Todo lo que les leí al principio, todo le fue arrebatado en un instante, no fue de que en este año pasó esto, en el siguiente esto, no, todo fue en un instante. Sucedió que llegaron y le robaron a todos sus asnos, a todos sus bueyes, y en ese momento mataron a todos sus criados y solo uno de ellos sobrevivió y vino a darle la noticia, ¿no? Y todavía no había acabado de darle la noticia y llega otro a decirle, cayó fuego del cielo y mató a todas tus ovejas y murieron tus pastores con ellas, ¿no? Igual lo mismo, no había acabado y sucedió que tus camellos también, lo mismo. Y ya para terminar llega otro y le dice, llegó un viento súper fuerte y tumbó la casa en donde estaban tus hijos, ¿no? En la casa de tu primogénito, y los días murieron todos. Todo eso pasó en un solo momento. Y recordemos cómo Jehová le dijo a Satanás de que
toma todas sus posesiones, haz con ellas lo que quieras, pero no lo toques a él, ¿no? Entonces lo que sucede es que su esposa no muere, es la única que queda con él, y esto porque pues sabemos que al momento del matrimonio somos una sola carne, ¿no? Entonces ella quedó con él, pero lo triste de aquí es que no se queda en eso, pero lo que me gusta es la reacción de Job ante esta situación. Igual en el capítulo 1, 20-22, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es impresionante, la verdad, cómo después de haberle sido quitado absolutamente todo de su vida, haberle sido arrebatado todo, él mantuvo su integridad, ¿no? O sea, lo primero que hizo fue postrarse, adorar a Dios y hacer como este ritual que tienen en la cultura judía cuando ellos viven algo muy fuerte o ven algo muy fuerte, pues se rompen los vestidos, ¿no? Y eso fue lo que hizo Job, pero toda la honra y la gloria se la dio a Dios. Y bueno, como les digo, no solo fue una vez, volvió a suceder lo mismo, que Satanás se presentó frente a Jehová, y Jehová vuelve a reiterar la verdad que él tiene sobre Job, ¿no? Y le dice: ¿consideraste a mi siervo Job? Varón íntegro, mantuvo su integridad aún en las circunstancias, ¿no? Y él le dice como de que sí, pero si tú lo tocas a él, ahora sí vas a ver cómo se le va todo esto, ¿no? Cómo blasfema ante ti. Y pues se permite esta situación, ¿no? Le viene ahora no solo que se le quitan sus posesiones, sino que viene esta terrible enfermedad que es sarna, que lo cubrió en todo el cuerpo. Entonces ya no solo era que se le había quitado todo, sino que su integridad, su salud, o sea, la parte física de él ya estaba desvanecida, ya era como ese pasto seco que les describía, que estaba quebradizo, ¿no? En una manera superficial, desde la razón humana lo vemos como alguien ya sin vida. Entonces, si nos vamos a Job capítulo 2, 9, 10, dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Igual es bastante increíble cómo la sabiduría de lo alto sigue en la vida de Job, ¿no? Cómo aún él, habiendo perdido todo, absolutamente todo, su salud y todo lo que pues lo caracterizaba a él se mantuvo firme en su fe en Dios, aun cuando su espíritu, su alma estaba afligida, ¿no? Y pues así es como se va desarrollando la historia de Job. Inicia hablando de un varón sumamente próspero, sumamente bendecido, que básicamente como si fuera intocable y más grande que todos los orientales de ese momento, ¿no? Y después, sin explicación humana, llega esta situación en donde todo le es arrancado en un instante. Y lo que les decía, ¿no? Queda como este pasto desgastado, sin vida. Pero yo les quiero decir esta mañana que así como Jehová tenía un propósito para Dios y Job aún en ese quebrantamiento aún tenía vida que era dada por Dios, y después vendría todo el propósito que tenía Jehová para Job, así yo les digo el día de hoy que es para cada uno de ustedes. Mientras tengan vida, el propósito de Dios sigue vivo y sigue avivándose en cada uno de ustedes. Es súper interesante la historia de Job, porque no solo es él, ¿no? Sino se desarrollan dos vertientes, que es Job, que vemos como su integridad y toda esta parte, pero también vienen al escuchar todo lo que aconteció en la vida de Job, vienen tres amigos a presentarse con él, ¿no? Después de haber escuchado lo que estaba pasando, se llamaban Elifaz, Bildad y Zofar, y al principio, en un inicio, cuando ellos lo ven, se impactan tanto porque no reconocen a Job, que igual hacen este mismo ritual de que se arrancan sus vestidos de lo impresionante que ya no reconocían a su amigo, ¿no? Yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo era que se veía Job en ese momento que ni sus amigos lo pudieron reconocer, ¿no? Entonces, en un inicio,
me parece como correcto la manera en que ellos lo acompañaron, porque eran incapaces de entender su dolor, entonces guardaron silencio durante varios días y así fue como lo acompañaron. Pero no pasó mucho tiempo cuando empezó el juicio, ¿no? En donde entró esta parte religiosa que tenemos todos y que debemos de trabajar en ella, en donde se creyeron con la autoridad suficiente para juzgar y corregir a Job en su tribulación, ¿no? Y este es un punto importantísimo al que quiero llegar, porque en la palabra, en la Biblia, Dios nos dice que el conocimiento envanece y el amor edifica. Entonces, ellos son un claro ejemplo de cómo sí el saber demasiado, porque si ustedes se van, me gustaría que en algún momento se dieran un chapuzón como en esta historia. Parece que pues, se pusieron de acuerdo todos ellos para regañar a Job, ¿no? Para decirle lo mal que lo estaba haciendo, incluso asumir que todo lo que estaba aconteciendo en su vida era producto de su pecado y no de algo más grande que era Dios, ¿no? Entonces, creo que todos en un momento de nuestra vida, hablando por mí misma, hemos llegado a ser esta persona en donde hablamos desde el conocimiento, desde palabras sumamente vanas, porque si ven lo que ellos le decían, realmente son palabras que están en la Biblia, o sea, están dichas y están en muchas partes, en Proverbios, en Salmos, en todo eso. Entonces eran conocedores de la palabra de Dios, pero no tenían conocimiento, no tenían más bien discernimiento de la palabra, no tenían sabiduría humana, pero no sabiduría de lo alto. Entonces creo que están estas dos vertientes, ¿no? En donde ellos llegan a acusar de maldad, a preguntar por la integridad de Job, ponerla como a prueba, y todo esto justificado en la palabra de Dios, asumiendo que Job vivía en el pecado, ¿no? Pero me gusta mucho la historia de Job porque la Biblia nos muestra justo estas dos vertientes, en donde está el juicio, las palabras vanas sin sabiduría, pero también está la historia de Job en cómo él se desarrolla a través de todo este proceso, ¿no? En cómo él se muestra tal cual a Dios, o sea, sin ninguna máscara. Él se muestra con su corazón afligido, con su alma destruida, así va él enfrente de Dios a mostrarse, y no adornaba para nada sus oraciones. A veces creemos que el orar y presentarnos al Padre tenemos que ir con una cara feliz y que todo es bonito y que todo está perfecto, pero la realidad es que no es así. O sea, lo que Dios quiere es que vayamos, clamemos a Él y le digamos realmente cómo estamos, porque primero Él sabe perfectamente cómo estamos, Él sabe la verdad, Él sabe nuestros pensamientos y todo lo que hemos hecho en nuestra vida, ¿no? Entonces, de nada sirve que nosotros adornemos lo que está aconteciendo en nuestra vida cuando Dios ya lo sabe. Simplemente Él quiere que salga de nosotros, que lleguemos con un corazón abierto y le pongamos a Él y le entreguemos a Él todo lo que está pasando en nuestras vidas. En el caso de Job, él no adornó sus oraciones, él fue y le entregó todo su dolor, y al contrario de sus amigos, él buscó entender lo que estaba sucediendo, ¿no? Él le pidió que le explicara por qué estaba sucediendo eso, porque pues en nuestra humanidad somos incapaces de entender las cosas tan grandes que hace Dios en nuestras vidas, ¿no? Una parte que a mí me encanta de toda esta historia y que también más adelante va a ser sumamente importante es que entre las tantas veces que él clama a Dios, le dice: acuérdate que mi vida es un soplo. Eso es como un detallito, y que hay muchos detalles, o sea, en general, pero me gustaría quedarme con esto para no extenderme muchísimo, porque Dios escucha cada cosa que nosotros le decimos, ¿no? Él pone atención en absolutamente todo, y a veces, como lo hicieron sus amigos en un inicio, a veces el silencio nos abraza más que las muchas palabras, ¿no? Entonces, pues así fue. Job estuvo clame y clame y clame en todo momento, así como se sentía Dios, y pues se lo presentó, ¿no? Y en Jeremías capítulo 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y bueno, me parece a mí que la historia de Job justamente ejemplifica esta parte, que pensamos que tenemos que ir con Dios y hacer la oración de una manera específica, ¿no? A veces pensamos que las repeticiones,
que el adornar la oración nos va a llevar a alcanzar una mejor respuesta, pero la realidad es que no, simplemente es ir con un corazón dispuesto, un corazón abierto a Dios, a que Él nos escuche y presentarnos tal cual somos, y no desde una religiosidad disfrazada, ¿no? Como sus amigos que se presentaban muy íntegros, muy conocedores de la palabra, y la realidad es que era todo lo contrario, servían como piedra de tropiezo y no como bendición para Job, ¿no? Y este fue el tiempo de la vida de Job por un rato, ¿no? Por un buen tiempo, bastante largo, porque la Biblia también nos habla de estos tiempos, estas etapas que todos vamos a pasar por nuestras vidas, que a veces son muy difíciles, pero que en Dios tienen un propósito. Así como el ejemplo que les ponía del jardín, que pues superficialmente vemos que está quebrado, que está seco, en el momento adecuado, como estamos viendo ahorita, van a llegar las lluvias y ese verdor que se nos fue arrebatado va a regresar, ¿no? Porque pues los tiempos de Dios son perfectos, y si Él se preocupa porque el pasto se levante y vuelva a retomar ese verdor, igual me gustaría repetir cuántas cosas no va a hacer por nosotros. Igual en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1-8, dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, y así se va. Es bastante largo y va describiendo como todas las ambivalencias que hay en la vida, pero pues dice justamente eso: todo lo que esté debajo del cielo tiene un tiempo, y es necesario que pasemos por todo esto cada uno de nosotros, ¿no? Y así fue como aconteció en la vida de Job. Pues él pasó por todas estas tribulaciones fuertísimas en su vida, y después Jehová se manifestaría con él, ¿no? En todo su poder, en toda su gloria, y pues él ya no solo escucharía de Jehová, ¿no? Sino sus ojos también lo alcanzarían a ver después de todas estas tribulaciones. Pasaría del conocimiento él también al corazón, ¿no? En donde ya tenía a Dios completamente en su corazón, y ahí fue donde Job reconoció y confesó todo lo que Jehová puede hacer en nuestras vidas por cada uno de nosotros, ¿no? Y después de esto viene la justificación y la restauración de Job. Y aquí es padrísimo porque es muy, muy larga la historia de Job, pero durante todo este momento Jehová no termina de repetir la verdad que él tenía sobre Job, ¿no? Hombre temeroso de Dios, hombre recto, hombre, pues todo lo que él había dicho sobre él, ¿no? Y vuelve a repetirlo, o sea, vuelve a decirlo, aun cuando Job se presentó tal cual era, y que normalmente solemos como tachar este tipo de formas de expresarnos con Dios, de mostrarnos tal cual somos y mostrarles nuestra tristeza y nuestros dolores y todo eso. Pues Jehová lo volvió a rectificar como ese varón recto, no lo condenó, al contrario, pues básicamente restauró todo lo que Job había perdido, ¿no? Y al contrario de lo que sucedió con Job, Jehová fue a reprender a los 3 amigos de Job, a decirle que pidieran que Job orara por ellos y que hicieran una cantidad impresionante también de sacrificios, pues para que Jehová no se levantara también en contra de ellos, ¿no? Y pues esto fue lo que aconteció. Después de todo esto que vivió Job, él se mantuvo como un varón íntegro y agarrado de la palabra de Dios en todo momento, porque si se ponen a leer todo lo que él le dice a Jehová, uno dice de que normalmente uno pensaría como de que, ay, estoy cuestionando a Jehová, ¿no? Pero no, al contrario, estaba poniendo todas sus dudas, todos sus miedos, todos sus dolores en la mesa para que Jehová le pudiera responder. Nunca paró de clamar, y Jehová respondió a esos clamores, ¿no? Entonces todo lo que le fue quitado le fue restaurado al doble a Job. Normalmente, bueno, más bien dice: Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Normalmente escuchamos como esta advertencia que dice que cuando uno entra con Dios, cuando uno conoce a Dios y regresa a las cosas del mundo, pasa que tu estado va a ser peor que el anterior, ¿no? Pero aquí viene como la palabra como de regocijo para el corazón, porque a Job, que se mantuvo constante en Dios, en sus tribulaciones que fueron fuertísimas,
pasó todo lo contrario, él lo bendijo al doble. O sea, todo lo que le fue quitado, le fue restaurado al doble. Escuchamos al principio cuáles eran sus posesiones, ¿no? Era una cantidad impresionante y dice pues que era más grande que todos los orientales, la mitad del mundo. Entonces, si nos vamos a Job 42, 12, 16, lo que acontece es que dijo: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, antes tenía 7,000, 6,000 camellos, igual antes eran 3,000, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesía, y el de la tercera Keren Hapuk, y no había mujeres más hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos, cosa que era rarísimo en ese entonces, ¿no? O sea, solo era para los hombres. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Todo lo que le había sido quitado a Job le fue multiplicado al doble. O sea, si antes era próspero, después era impensable todo lo que tenía, ¿no? Entonces, quiero que recuerden lo que yo les había dicho de que una de las tantas veces que él clamó, él le dice que no se olvidara que su vida era un soplo, ¿no? Y esto me gusta resaltarlo porque a veces las tribulaciones son tan grandes, a veces duran tantos años, porque Dios trabaja de maneras muy distintas en cada uno de nosotros, ¿no? Que sentimos que la vida se nos va, ¿no? Que el tiempo ya no es suficiente. Y que eso sería como nuestra razón humana, ¿no? Pero pues Dios te dice como de que para mí nada es imposible, y la prueba está con Job, ¿no? Ese gran testimonio que, para empezar, bueno, la Biblia no dice exactamente cuántos años tenía, ¿no? Pero la realidad es que no era alguien joven, no podía ser alguien joven porque una hacienda de ese tamaño y todos esos bienes que él tenía de posesiones no se construyen de un día a otro, y también tenía 10 hijos, entonces no podía ser alguien joven. Entonces, Dios tomó mucho en cuenta esto que le dijo, cada detalle que él le decía lo tomó en cuenta. Entonces, por eso yo les digo, clamen a Dios y Él les va a responder, porque Él le dijo, mi vida es un soplo. ¿Y qué aconteció cuando todo le fue restaurado? Que no solo fueron sus bienes, sino toda la integridad de Job y sus años le fueron también multiplicados. Posiblemente pudo haber tenido 70 años, ¿no? Yo pienso. Pero pues Dios escuchó este pequeño detalle que Job le dio y le otorgó 140 años más y permitió que viera a la 4ª generación de sus hijos. O sea, yo solo quiero que pongan atención en esto y cómo Dios es tan maravilloso y grande que pone atención en las pequeñas cosas y las hace tan increíbles, ¿no? Y bueno, los tiempos de Dios para cada uno de nosotros son absolutamente personales. Quizás podemos ver a nuestro prójimo que está súper fructífero y todo está yendo bien en su vida, y a nosotros nos está yendo pues muy mal, ¿no? Pero la realidad es que cada uno de nosotros tenemos nuestro llamado y nos tenemos que tomar de eso. Yo estoy segura que de alguna u otra manera a cada uno de nosotros Dios nos ha hablado y nos ha dicho, esto es lo que yo tengo preparado para tu vida y esta es mi verdad para ti. Entonces tómense de esa verdad. La bendición de otros tal vez para nosotros es tropiezo. Entonces tómense de su promesa y Dios va a trabajar en cada uno de ustedes de acuerdo a eso. Por eso les digo, clamen a Dios y Él les va a responder. Igual quiero repetir que Dios no condenó a Job por expresar su dolor, sino al contrario, todo le fue reconocido y todo le fue restaurado. Y bueno, también nada más quiero como recalcar este tema de sus 3 amigos, que no seamos como esos amigos, que yo en lo personal sí he llegado a ser este tipo de persona que a veces no con la autoridad para poder juzgar a los demás en su tribulación. Creemos que tenemos la sabiduría y la autoridad para decirles de que es que ¿por qué te pones así? No es tan grave para que estés así. O uno se cree que tiene los consejos correctos para hablarle a personas que ni siquiera hemos caminado por donde ellos están caminando, ¿no? Entonces, pues Dios pone estas pruebas en nuestras vidas, nos saca de nuestra zona de confort y es necesario que así suceda, porque necesitamos ser de bendición para otras personas.
¿Cómo podían darle consejo estos 3 amigos a Job si ni siquiera habían caminado por donde él caminaba, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero decirle y que se queden con eso, que a veces es necesario que pasemos por estas sendas que superficialmente parecen que es pasto seco y pasto sin vida y que estamos quebrados, pero podemos saber que la vida está ahí en esas raíces, ¿no? En esas cimentaciones que nosotros tengamos en Dios, porque también sabemos que depende de dónde estén nuestras cimentaciones, ¿no? Si caen en una roca, pues fácilmente se van a secar, pero si caen en buena tierra, que esto es Dios, pues todo en su momento se va a acomodar, ¿no? Esto es lo que nos dice Dios y esto es lo que nos dice con la historia de Job, que en su momento, mientras tú estés tomado de la palabra de Dios, así como puede pasar lo contrario, también puede venir esa doble bendición en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pues ya nada más para terminar. El vivir ciertas cosas nos capacita espiritualmente, nos da autoridad para poder ser de bendición a otras personas y quizás en el momento es muy difícil de entender porque pues al final sale nuestra humanidad, así como salió la humanidad de Job al clamar a Dios, pero pues Dios no quiere que no podemos ser perfectos, el único perfecto es Dios. Entonces lo que Él nos pide es que nos presentemos a Él íntegros, que nos presentemos con este corazón abierto y clamemos y le pongamos enfrente a Él todo lo que hay en nuestros corazones, así sea dolor, así sea amargura, así sea lo que sea la peor cosa que hayamos hecho. Él dice, clama a mí y responderé. Entonces, esta es lo que les quería contar el día de hoy. Espero les haya llegado al corazón. Muchas gracias, Luz. Qué bonita palabra. Creo que nos llegó, ¿no?, el mensaje de que Dios siempre va a estar ahí, de que pase como estemos pasando, el Señor va a estar con nosotros, ¿no? Y yo le bendigo a Dios por tu vida. Gracias por esta palabra que nos has compartido. Creo que para todos, incluidos los que están detrás de cámara, ha sido una palabra de bendición, una palabra que nos llena y estoy seguro que esto es el inicio de algo muy, muy grande. Muchas gracias. Si les parece bien, vamos a orar por Luz. Gracias, Señor, por la vida de Luz. Gracias, Padre, por esta palabra que ella nos ha compartido, Señor. Gracias, Señor, porque esa palabra te pido que empiece a florecer en nuestro interior, Señor, que es una palabra muy bonita, una palabra muy poderosa, Señor, una palabra que muchas veces necesitamos escuchar, Señor, y bendecimos como iglesia el ministerio de Luz, Señor, bendecimos, Señor, su trabajo, su familia, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás levantando una gran predicadora, Señor, una mujer guerrera, Señor, una hija de Dios, Padre. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Bueno, está todo checo. A los que están detrás de cámaras, muchas gracias. Que tengan una bonita semana, una bendecida semana. Nos vemos dentro de 8 días y que Dios los bendiga.